a las visitas, al ladrón y a la policía y al ladrón, y jugábamos sobre todo a contar historias. Y él siempre decía que iba a ser productor de cine, porque amó el cine desde chiquito y dibujaba permanentemente. Así que mientras nosotros jugábamos con los amigos de él, yo con los amigos de él, él nos dibujaba. Siempre dibujó, siempre. Llegamos a Concordia y ahí mi hermano comienza el secundario y bueno, y en el secundario ya dio muestras de su militancia, porque en esa época había una propuesta de ser educación laica, es decir, sin religión, y libre que elijan si querían religión. Ellos iban de morado, los laicos, con cintas moradas, banderas moradas, y los libres con cintas verdes o banderas verdes, el color era verde. Mi hermano toma el Colegio Nacional. Fue muy fuerte porque fue la primera toma de un colegio, ¿no? En Concordia. En Concordia. Ese fue mi hermano en su adolescencia, en su juventud, en su niñez. Cuando está por acabar el Colegio Nacional, él iba a Alejandro Carbó, ahí se recibe. Y en quinto año eligen mejor compañero y lo eligen a él. Y así marchó a La Plata, donde él decidió que iba a ir a estudiar a la Facultad de Arquitectura. Bueno. Entonces el primer año lo tuve de ayudante del taller de Arquitectura 1, como ayudante de cátedra. Hay una chica llamada Evelina y bueno, ahí arranca la relación con él, ¿no es cierto? Y como arquitecto y como docente era muy capaz, ¿no? Porque era un excelente dibujante, ¿no? Nosotros siempre nos reíamos con algunas cosas porque él, cuando iba explicando, siempre dibujaba. Entonces siempre hacía dibujos en perspectiva en el pizarrón y él decía que siempre se acordaba de lo que iba hablando de acuerdo a la parte del dibujo que llevaba redactando, ¿no? Dibujando, ¿no? Entonces si dibujaba una perspectiva, iba al frente de una casa, había una puerta de una ventana, se iba acordando de lo que iba diciendo de acuerdo a los lugares. Y así que como docente era muy buen docente, era muy buen profesional, muy buen arquitecto, aparte de ser muy buena persona, ¿no? O sea, y en esos dibujos siempre nos cargaba, porque nos ponía en las paredes, pintaba PV, ¿no? Que en esa época, si bien el año 72 todavía era la época de la dictadura de Lanús, y todavía se ponía el Perón vuelve, aquel viejo del 64, ¿no? Que decía PV 64, eso no, ustedes ni lo vieron, pero capaz alguna foto por ahí aparece. Y fue una vuelta que tuvo Perón que al final se fraguó en Paraguay, que lo dejaron entrar. Y entonces se siguió con ese Perón vuelve, Perón vence, ¿no? En Brasil. Entonces él siempre nos decía, porque nosotros en ese primer momento, si bien, o sea, yo venía de familia peronista, pero en realidad entrábamos un poco en la discusión más de la izquierda, estábamos en grupos de estudio del marxismo y esas cosas, ¿no? Entonces él siempre cuando pintaba nos decía, nosotros lo cargábamos, ¿viste? No, ¿viste? Porque el peronismo en la facultad en ese momento era un poco más de izquierda, ¿no? Todavía no existía, digamos, como una eflorescencia así tan grande. Los grupos peronistas eran clandestinos, digamos, ¿no?
Y entonces él nos decía siempre, bueno, pero el pueblo lo quiere, decía, ¿viste? Entonces era como un referente que él tenía también de su práctica de hacer política. En esa época mi hermano hablaba conmigo como en secreto de su militancia. Y él venía y me decía, yo ya me casé con la política, yo estoy muy comprometido. Y mucha gente después, cuando pasó lo que pasó, decían, ¿cómo tu hermano pudo comprometerse? Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se puede vivir en un país donde el compromiso con los demás, el ser solidario, es castigado? A raíz de esa elección de conciencia social, él entra en Montoneros, ayuda mucho a los montoneros. También va con ellos en una delegación especial, van a Ezeiza, así que estuvo también en Ezeiza y vio lo que pasó y contó. ¿Y qué te contó de Ezeiza? De Ezeiza contó que fue una masacre, que para él había francotiradores. Decía mi hermano que él vio que a una persona le barrían la cara con una Coca-Cola rota, ¿no? Con la botella. Vio gente que le arrancaban los pelos, vio gente, una masacre. La gente quedó como loca, no sabía dónde correr, se pisoteaban. Eso fue Ezeiza. Eso fue. Mi hermano se va, él se salva porque vive con Videgain y toda esa gente. Y bueno, llega destruido de esa... En 73, cuando ya volvió la democracia, después de la dictadura de Onganía Levi-Lanuse, sobre fin de año se hacen elecciones, se convocan elecciones de centro estudiante por primera vez, después de muchos años, en la Facultad de Arquitectura. Eso fue por allá por el mes de noviembre. Las elecciones eran durante toda la semana, de lunes a viernes se votaba, y en la facultad había un clima muy festivo. La Facultad de Arquitectura de La Plata es un lugar muy lindo, digamos, las aulas están rodeadas de parque y de arboleda muy añosa, así que bueno, era una jornada de mucha alegría, digo, porque bueno, de última estábamos ejerciendo el derecho democrático de los estudiantes a elegir nuestros representantes. En una de esas tardes, en La Plata había una organización política de ultraderecha que se llamaba Concentración Nacional Universitaria, CNU, que era una banda fascista que terminó, después del golpe del 76, muchos de sus integrantes terminaron integrándose a las patotas de la Fuerza Armada que secuestraban y mataban compañeros en La Plata. En La Plata y en otro lugar del país, tenían una estructura nacional. La cuestión fue que ese día, por la tarde, cayó una patota de unos 20 militantes de la CNU armados a la facultad, bueno, y entraron haciendo un despliegue de armas y tirando al bulto. Obviamente se generó un desparramo terrible, quedaron impactos en las paredes de los talleres de la facultad, unos cuantos impactos, y la anécdota con Pacífico es esta, Pacífico después del ataque dice, Gustavo Fernández Supera me tiró a mí, que era un militante de la CNU. En el lugar donde estaba Pacífico parado, antes de hacer cuerpo a tierra con el ataque, él mismo dibuja contra la pared con un lápiz, con un carandash de dibujo muy grueso, dibuja su propia silueta en escala, y el tiro pegaba en la cabeza. Entonces, por eso Pacífico sostenía, me tiró a mí, me conoció a mí, me tiró a mí y me quiso matar a mí. Pero, dentro de lo dramático de la situación, digamos, de haber recibido un ataque armado, la facultad, por supuesto, después de eso se revolucionó. Pacífico tenía un humor espectacular, digo, que hasta llevó a que una circunstancia de esa naturaleza pudiera ser vivida de otra manera, ¿no? Bueno, eso es lo que quería contar sobre Pacífico.
la búsqueda, comenzamos la búsqueda, durante 10 años viajé. Viajaba a La Plata, hacíamos cola, hacíamos fila esperando la respuesta de la policía de la provincia de Buenos Aires, a CAMS. Un día nos atendió a mi marido, también fue enseguida a buscarlo, y a mí también, y nos atendió a él por una parte, después a mí por otra parte, y nos atendía Echecolás. Echecolás nos ponía el arma primero sobre el escritorio y ahí empezaba a hablar. Y CAMS lo mismo. Conseguimos recomendaciones de otros militares, pero nada, supimos, no hubo respuesta. Estuve en una entrevista con Videla, con mi hermano, que nos consiguió la entrevista Leluar, el premio Nobel. Leluar, que trabajaba mi hermano en el CONICET con Leluar nos consigue una entrevista con Videla. Y Videla le dice a mi hermano: pero César, a mi hermano, lo de tu hermano es un ovillo sin punta. No sabemos nada. Restos de mi hermano y nos avisan qué aportó. Y yo les digo que históricamente el entierro, el velatorio, el entierro, en tener el cuerpo, en enterrar sus muertos, es una cosa tan antigua como el mundo. Todas las tribus, las primeras civilizaciones tribales, todos enterraban a sus muertos, todos. Y entonces se toma, si un antropólogo hablaría aquí, diría que es un mito; si se toma un sociólogo, diría que en las religiones también existe el entierro, que es como cerrar el duelo. Cuando encontramos sus restos, descansamos en el sentido de que supimos que a él lo secuestraron el 1 de diciembre de 1977, y la fecha de su muerte la marcan los antropólogos, los estudios, más o menos desde el 1, 2, 3 de febrero de 1977. Quiero decir, sufrió unos meses, nada más. Entonces, saber que ella ahí descansó, que él fue encontrado con entre 25 bolsas negras de residuos, cada uno, 25 personas, cada persona está colocada en una bolsa negra de residuos, esas negras, y al final tienen una etiqueta que decían NN. Así lo tiraron, un cementerio de la provincia de Buenos Aires, San Martín. Y en esa tumba, en esa fosa común, todos eran NN. Y en ese anonimato logré yo que ahora esté en el Concordia, en su tumba, que tenga su nombre, que recupere su identidad. Eso lograr. Lo que yo puedo dar fe y reconocimiento a la generosidad de una persona que entregó su vida, ¿viste? A la docencia, a la militancia. Era un docente o una persona realmente especial.
Yo creo que en el recuerdo de toda la gente que lo ha conocido, casi se diría que es un prohombre, es de los tipos que uno quisiera imitar en toda su vida, ¿viste? Porque gente con los valores que tenía Pacífico, yo creo que supo transmitir a toda la generación que se educó con él y tuvo la oportunidad de compartir. Creo que fue un ejemplo de vida, fue de lo mejor que yo he conocido, la gente más comprometida y generosa, que son valores que no son muy comunes, ¿viste? En la experiencia de la universidad tenés la posibilidad de conocer todo tipo de gente y se te abre la cabeza en un montón de cosas, pero conocer gente tan comprometida y tan generosa, tan humilde y que haya hecho una labor de conciencia con todo lo común, ¿viste? Realmente creo que es hora de que se reconozca en Concordia y que se ponga el nombre de Pacífico bien alto, porque ha sido de las mejores personas que he conocido en mi vida.